cómo se desencadenó todo esto, qué contacto tuvieron ellos con el caso, de qué manera estuvieron tratándolo. Fiscal, ¿cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, conmocionado de nuevo por otro caso parecido sí, al que tuvimos aquí en Alta Córdoba hace poquito y nos seguimos preguntando, al igual que ustedes, sí. ¿cuándo le vamos a encontrar la vuelta para frenar los femicidios? Una pregunta difícil, ¿no? Que no tiene una sola respuesta, no admite una sola respuesta. Yo he hablado con otros colegas de ustedes y he coincidido que estamos en una situación muy compleja, muy difícil, que una realidad que muchas veces nos sobrepasa. Y la verdad es que la entiendo a la joven, de su dolor, todo lo que manifiesta, porque a veces los medios con los cuales contamos nosotros no son suficientes como para asegurarle a la víctima su integridad física, psicológica, o a los niños que quedan después de ocurrido un hecho, que puedan tener, como ella dijo, asistencia psicológica, o inclusive hasta material por parte del Estado. Entonces, la comprendo absolutamente a la joven y comparto su dolor, que ya, como ella dijo, no tiene solución. La mamá ya no está. Murió a manos de un hombre violento, que después de haber sido condenado inclusive por hechos de violencia en contra de la señora y habérsele impuesto una medida de restricción de contacto durante 3 años, luego siguió en contacto con la víctima sin que nosotros tuviésemos noticias de nuevas denuncias hasta que ocurre el hecho donde él la hiere, le efectúa un disparo de arma de fuego que finalmente termina con su vida. Fiscal, el testimonio de la hija es muy fuerte porque dice que se cansó de esta especie de burocracia y de sentirse desprotegida y por eso no hacía la denuncia. Estimamos que si lo hacía, por lo menos podría haber existido alguna posibilidad, ¿no?, de tomar cartas en el asunto. Sí, desde ya. Yo la entiendo a la joven que ella manifieste eso, que muchas veces también es cierto, las víctimas se cansan, hay que ir a formular una denuncia en la fiscalía, al ayudante fiscal, a la unidad judicial hay que esperar, hay que ir muchas veces al hospital, esperar que en el hospital te atiendan, te revise un médico. Entonces, no es que precisamente tengamos mecanismos muy aceitados. Usted bien lo dijo, a veces se encuentran con cierta burocracia las víctimas y eso lleva a un estado de cansancio, y entonces a veces desisten de formular la denuncia, pero lamentablemente si no formulan la denuncia nosotros no tomamos conocimiento del hecho. Bien. Yo les decía a algunos colegas de ustedes que inclusive a veces cuando nosotros actuamos, muchas veces actuamos de oficio, actuamos y después la propia víctima, cuando tomamos alguna medida en contra de los sujetos violentos, ellas mismas vienen a pretender levantar la denuncia porque la medida que adoptamos, que es la detención, dice no, pero es una medida muy grave, yo no quería que lo detuvieran. Entonces nos encontramos con víctimas, mujeres, en un estado de absoluta vulnerabilidad dentro de lo que se denomina un círculo de violencia del cual es muy difícil salir. Doctor, ¿esto se podría haber evitado? Entiendo que en este caso en particular no, y le voy a decir por qué. No todos los hombres violentos son iguales, no todos llegan a cometer esta clase de hechos. Hay hombres que son violentos, pero que tienen ciertos límites. Nosotros, por ejemplo, investigamos infinidad de causas en donde los hombres amenazan a las mujeres, las coaccionan, ejercen, como bien dijo la hija de la señora, violencia sobre las mujeres, pero tienen ciertos límites. A veces hay una escalada de violencia en las que nosotros tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de actuar y evitar que esa escalada llegue a un resultado fatal. Pero hay otra tipología de violento, podemos decirlo, denominarlo de alguna manera, que mata por odio,
tiene un designio criminal que lo va a concretar aun cuando se le impongan medidas de parte del Poder Judicial, de parte de los fiscales, de parte de la policía, porque ya tiene ese designio en él. Quiere terminar con la víctima, quiere matar a la mujer por una cuestión de odio y termina finalmente cometiendo el hecho, a pesar de que nosotros y todos hagamos un esfuerzo para procurar evitar que eso suceda. Ahora en este caso, sí, creo que estamos en esa situación. Ahora, me parece como desesperante, ¿no? Este tipo de definiciones. Claro. Y no es para cargar las tintas con usted, fiscal, ni mucho menos. Y le agradecemos el gesto de poner la cara, porque muchos de los funcionarios judiciales por allí no quieren poner la cara o decir. Pero no es la primera vez que escucho esto de un funcionario judicial. El que quiere matar, va a matar. Y digo, caramba, ¿nos quedamos ahí? No podemos hacer Nos faltan nada. herramientas, faltan... Me parece que algo nos falta, elementos, y usted está ¿no? diciendo algo, me parece también un sinceramiento importante de su parte, decir, che, no tenemos los elementos necesarios, porque a lo mejor con una tobillera quizás tratamiento psicológico un tratamiento, para el agresor, es para cierto, la Ana, lo que víctima. vos decís, el seguimiento, claro, un tratamiento para toda la gente, digamos, para toda la familia, no solamente para el femicida, ¿no? Sin duda que hay algo por hacer. Usted lo dijo bien cuando empezamos las notas. Acá hay múltiples causas, pero tenemos que involucrarnos toda la sociedad. Este es un problema de la sociedad argentina, no es un problema de Cruz del Eje, de Córdoba o de algún Rosario, es un problema de la sociedad argentina. Hoy, a 4 meses, en Argentina tenemos 99 femicidios. Yo esta mañana le decía a un colega de ustedes, si vos pones 99 cadáveres, uno al lado de otro, de mujeres muertas por hombres, eso abarca casi 3 cuadras. Hagámonos esa imagen mental. Es tremendo lo que está sucediendo. Entonces, tiene que involucrarse toda la sociedad, ver dónde están las causas de por qué sufrimos semejante situación de violencia, por qué en nuestro país las mujeres sufren semejante situación de violencia, y empezar a trabajar entre toda la sociedad para encontrar soluciones. El Poder Judicial tiene su parte de responsabilidad, pero hay otras organizaciones que también los tienen. Está la CENAF, es decir, hay organizaciones intermedias, los legisladores, que también podrían hacer su aporte. Por ejemplo, el Código de Procedimiento nuestro, el Código Procesal Penal, impone como regla que el principio es la libertad del sujeto. Nosotros, los fiscales, que hoy en este momento, hasta este momento, porque ya hay una modificación, somos los que dictamos las prisiones preventivas, las medidas cautelares, podemos hacerlo siempre y cuando se den ciertos requisitos, que son que no haya peligro de fuga, es tener la evidencia, que no haya peligro de fuga y que no haya posibilidades que el imputado entorpezca la investigación o actúe para, hacer peligrar la investigación. ¿Por qué no podría, por ejemplo, incluirse dentro de una reforma del Código Procesal Penal que si el hecho fue cometido contra una mujer, esa circunstancia de violencia ejercida contra una mujer sea un claro indicador de peligro procesal? Hoy es un indicador de posibilidad de que el sujeto vuelva a cometer otro delito. Claro. Pero si en vez de ser ese indicador fuese un indicador de peligro procesal, entonces los fiscales dispondríamos de otra posibilidad, que significaría analizar el caso concreto en su gravedad y disponer las medidas cautelares. Mientras todo eso pasa, siguen apareciendo mujeres muertas y todos nos sorprendemos y necesitamos más velocidad para resolver este problema, ¿no? Creo que es lo que está diciendo usted con sus palabras en este momento. ¿Qué pasó con el femicida? ¿Dónde está detenido? ¿Qué va a pasar con él? Está, imputado de homicidio calificado por haber sido la expareja. Está alojado en la cárcel de Cruz del Eje y estaremos tomándole declaración en calidad de imputado el lunes, a más tardar lunes, martes. Doctor, ¿por qué se le levantó la orden de restricción a este hombre después de una sentencia justamente por violencia de género? Bueno, también se lo explicaba a unos colegas de ustedes.
esa fue una regla de conducta que impuso el tribunal, que lo condenó a 2 años de ejecución condicional y le impuso como regla de conducta que no se acercara durante 3 años a la víctima, ningún tipo de contacto. Es decir, le estableció una perimetral de 100 metros. A 100 metros de donde estuviera la mujer, él no podía estar. Sí. Ahora, en la actualidad, ellos no tenían medidas de restricción, porque al no haber denuncias ni en la unidad judicial ni en el juzgado de violencia, había una medida de restricción. Ellos no tenían una medida de restricción de contacto. Y también les comentaba a un colega de ustedes que en la actualidad, cuando una mujer denuncia ante el juzgado de violencia, si la juez cree que amerita imponer una medida de restricción, tiene un tiempo de vigencia que no es más de 3 meses. Puede ser que se le imponga por un tiempo más prolongado, pero puede ser de 3 a 6 meses. En ese tiempo investiga la Fiscalía, determina la gravedad de cada uno de los casos, que es distinta, porque en algunos casos son mucho más graves que otros, y nosotros imponemos medidas de restricción de contacto, ¿no es cierto? Y tratamos por todos los medios a nuestro alcance de asegurar la integridad física y psicológica de la víctima. Ahora, ustedes hacen referencia, por ejemplo, a una tobillera, a un botón antipánico. Esa puede ser una realidad que funciona en Córdoba capital, que tienen internet hoy prácticamente en toda la ciudad. En la ciudad de Cruz del Eje, saliendo 1 kilómetro de la ciudad, no hay internet. Entonces, por más que nosotros dispusiéramos entregarle un botón antipánico a una mujer que vive en alguna comuna alejada de Cruz del Eje, no funciona. Puede que lo active y no funcione. Claro, está claro. No, es que no se lo podemos entregar, porque nosotros hacemos el pedido a la policía, pero la policía nos informa, a ver, fiscal, ahí no hay señal de Wi-Fi, no sirve el botón antipánico. Está clarísimo. O sea, otro elemento que nosotros no podemos utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Le mandamos un oficio a la policía, le decimos que ahí, en ese domicilio, hay una persona que ha sufrido violencia de género, que adopte todas las medidas y con todos los medios a su alcance para asegurar la integridad de la víctima. Bien. Que intensifique el patrullaje, ¿no es cierto? Que se ponga en contacto para ver cómo sigue la situación. Es decir, tratamos por todos los medios a nuestro alcance de darle protección a la víctima. Está clarísimo. Le agradecemos muchísimo, fiscal, esta comunicación con Crónica del Mediodía. No, por favor, un gusto, que anden ustedes muy bien.